gran profesional, siempre nos acompaña, para mí ese es un gusto enorme que esto acontezca. Me estoy refiriendo a Santiago Leiras, politólogo, que está entre nosotros. Bienvenido, Santiago, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? Bueno, Bien. gracias por llamar. No, siempre. por favor, gracias por atendernos y, como dije, por estar cada vez que solicitamos que nos acompañes, que para nosotros es mucho. Bien, Santiago, vamos a comenzar por la reaparición de Mauricio Macri y una frase que me gustaría que analices. Yo no sé qué sé yo, si se puede analizar mucho, pero entre otras de las que dejó fue la siguiente: el pobre de hoy vive mejor que un rey hace 100 años, destacando que tiene cloacas, agua corriente, acceso al transporte público, educación, etcétera, etcétera. Bueno, cosa que no acontece en toda la República Argentina, ¿no es cierto? Pero quiero conocer tu mirada a raíz de esta frase de Macri. Bueno, a ver, yo la verdad que lo que dice entra casi en el terreno de lo difícilmente comprobable, digo, porque justamente una carencia que tienen muchos de estos sectores tiene que ver con el acceso a servicios básicos y esenciales, digo. Cualquier persona que recorra una periferia no solo yo lo digo de Buenos Aires, sino de cualquier ciudad del país, y que recorra las periferias de los grandes centros urbanos, o por lo menos de los principales, va a encontrar que, bueno, es una carencia de enorme importancia esa, ¿no? La que tiene que ver con acceso a lo que sea luz, agua potable o cualquier servicio básico de tipo público, ¿no? Uh-huh. Realmente no sé, realmente no entiendo cuál es el sentido de esa frase. Yo no tuve la posibilidad de escuchar el completo el reportaje, pero enteramente no sé cuál fue el espíritu de lo que quiso manifestar, digamos, ¿no? No es una persona muy ducha en el arte de la oratoria, como sabemos. No, para nada. Sí, entonces, sí, comparto. Bueno, quizás esa frase tiene algún espíritu, algo que quiso manifestar, y bueno, como esa cualidad oratoria no es su fuerte, tal vez termina planteando una frase de este tipo, digamos, ¿no? Sí. Ella puede ser una posibilidad, o la otra dice, bueno, realmente piensa eso de manera, representa una convicción íntima, y él cree en su más íntimo fuero que efectivamente un pobre tiene un nivel de vida que podía tener un rey en el siglo XIX, no sé. Me parece difícil, ¿no? Bueno, estoy acostumbrado a tratar de trabajar con hipótesis medianamente comprobables. Me parece una hipótesis bastante difícil de comprobar, por lo pronto, ¿no? Totalmente contrafáctica, claro. Sí, además de contrafáctica, es totalmente difícil de comprobar, porque es difícil pensar en términos de la evidencia. Bueno, en fin, realmente habría que ver, yo al no haber escuchado todo el reportaje, la frase no me queda claro si da cuenta de algo que él cree de manera íntima o quiso decir otra cosa que de alguna manera sus propias limitaciones oratorias le impidieron manifestar, ¿no? Supongo que en algún momento de estas horas o mañana va a haber alguna aclaración en este sentido, estimo, ¿no? Sí, por supuesto. Que a veces no sé si las aclaraciones son buenas, pero en fin. Sí, totalmente. Bueno, ahora, según lo que estuve leyendo, Mauricio Macri tiene o tendría aspiraciones presidenciales. Ajá, tendría aspiraciones presidenciales. Sí. Bueno, en principio tendría que empezar por tener partido, porque me parece ahí me parece un tema importante, porque digo, hoy Mauricio Macri es referente de un partido que está en una crisis muy profunda y que, bueno, el primer desafío que tiene me parece que es el de, bueno, poder reconstruir la plataforma política, no sé, u otra, o pensar en otra para poder pensar en una posibilidad de aspiración presidencial. Yo creo que, bueno, si es una expresión de deseo, está bien, es válida. Me parece que en el contexto actual, pensar que Macri pueda tener algún tipo de aspiración presidencial es difícil, ¿no? No digo que sea imposible, pero lo veo muy difícil. ¿Por qué te digo esto? A ver, Mauricio Macri ha quedado inevitablemente asociado a el rumbo y la dirección y en la impronta de la política pública del gobierno de Javier Milei.
¿no? Con todo lo que ha implicado y además con todo lo implicado en términos de una libertad avanza que se ha quedado con una parte importante de la militancia del PRO. Entonces entiendo que si el gobierno de Javier Milei le va bien y termina con éxito, con un éxito razonable esta etapa, no veo por qué la ciudadanía va a mirar la alternativa de Macri. ¿Por qué no diría, bueno, a ver, tengo fotocopia original? Y bueno, en realidad el original hoy es la Libertad Avanza, el PRO es una fotocopia, Mauricio Macri es una fotocopia. Entonces, ¿para qué voy a votar a Mauricio Macri si puedo votar al que, bueno, razonablemente llegó el barco con éxito para final de 2027, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que eso ya le limita la posibilidad. Y si por diferentes circunstancias la experiencia de Milei resulta de un fracaso, no me imagino que el relevo, la sociedad piense en Mauricio Macri como un relevo potencial, ni como alternativa. A mí me parece que va a ir a buscar otro lugar, otros horizontes, ¿no es cierto? Sí. Porque Macri va a estar inevitablemente asociado a esta experiencia. Esto yo creo que lo hemos comentado en otras oportunidades, ¿no? Que yo te decía, a mí me parece que el destino del PRO, bueno, ahora de lo que queda del PRO, está inevitablemente asociado al destino que tenga esta experiencia de gobierno, ¿no? Si la experiencia es exitosa, difícilmente reciba los beneficios. Si la experiencia fracasa, va a tener los costos, ¿no? Por estar asociado y por ser asociado como un impulsor de toda esta experiencia, ¿no? Por eso digo que en un contexto donde hubiera el hipotético fracaso de Milei, eso abriría la puerta, me parece, a otro tipo de ciclo político en el cual a Macri no le veo lugar, ni papel ni rol a cumplir, me parece, ¿no? Sí, comparto. Ahora, ¿vos considerás que puede llegar a surgir? Porque se intentó con Provincias Unidas, la verdad que fue un fracaso en relación a lo que aconteció con ese partido y sus candidatos en las elecciones de medio término. Pero ¿considerás que Provincias Unidas puede organizarse de tal forma de ser una alternativa para la ciudadanía en torno a las elecciones que se van a dar en el 2027, elecciones presidenciales, digo? Yo de acá al 2027 no lo veo tan factible, pero bueno, a ver, estoy pensando, el gobierno entra en su tercer año, y yo pensaba, a ver, cuando Macri era presidente y el gobierno empezó su tercer año, nadie imaginaba que Macri iba a perder la elección, todos imaginamos un escenario en el cual Macri iba a ser reelecto, ¿no es cierto? Bueno, finalmente, como dice el propio Macri, pasaron cosas, operó una crisis externa, eso tuvo un impacto interno, el gobierno entró en una crisis de la cual no pudo salir y el peronismo se unificó y logró encontrar una alternativa a través de una candidatura que fue la de Alberto Fernández. Bueno, dejemos de lado las cuestiones del balance respecto a la experiencia, ¿no es cierto? No creo que se pueda repetir una circunstancia de ese tipo, pero a ver, con la foto de hoy yo te diría, mira, con el día de hoy veo difícil la posibilidad de que emerja una alternativa, ¿no? Porque hoy en el mundo de la oposición es un sinfín de pequeñas tribus que todavía no logran tener conexión entre sí y que en principio quizás lo único que podría llegar a unificarlos es algún rechazo en torno a las políticas de Milei, ¿sí? Pero yo lo que te diría hoy por hoy y con el día de hoy, acá en 2027, es que no aparece, por lo menos en el corto o mediano plazo, ningún actor que se posicione como para plantear una alternativa al gobierno, ¿no? Digo, esto pensado con el diario de hoy, y pensémoslo en términos de, que la política argentina nos ha dado permanentemente sorpresas y, si uno mira el recorrido de la democracia del 83 a la fecha, tenemos más presidentes de sorpresa que candidatos esperados, digo, ¿no? Alfonsín fue un tapado, Menem fue un tapado, Néstor Kirchner fue otro, Macri en alguna medida fue una sorpresa en algún punto, no por su trayectoria hacia Buenos Aires, sino por las posibilidades que tenía de poder derrotar al kirchnerismo. Alberto Fernández fue una especie de cisne negro, y el propio Milei, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, a ver, yo para resumirte un poco esto que te quiero comentar, hoy por hoy creo que Milei tiene allanado el camino porque cuenta con una ventaja comparativa, que es la oposición está debilitada, desorganizada, está representada por
bueno, un sinfín de monotributistas, si me permitís la expresión, y ya yo el riesgo mayor que veo en el caso de Milei es el propio Milei, o si quieren el propio gobierno, ¿no? El gobierno, incluso en medio de sus propios éxitos, suele a veces cometer errores que son inexplicables, ¿no? Hasta infantiles. Por ejemplo, dentro de la reforma laboral, el artículo 44 que modificaba precisamente al 44 al 208, modificaba el artículo 208, si mal no recuerdo, con respecto al tema de las licencias médicas, que finalmente lo tuvieron que eliminar. Finalmente ese artículo se elimina, con lo cual, bueno, lo que tendría que haber terminado la semana, son los días en Cámara de Diputados vuelve al Senado. Exacto. Todo hace pensar que no va a tener, digamos, ningún tipo de inconveniente en ser aprobado ahora en los próximos días, y probablemente, bueno, el domingo próximo Milei pueda en sus cucardas mostrar la aprobación de la reforma laboral, aun cuando la reforma tiene sin duda una serie de concesiones que el propio gobierno ha hecho para que la reforma prosperara, digamos, ¿no? Esto me lleva a algo que creo que hablamos la vez anterior que empezamos a hablar del proyecto de la reforma laboral, y si yo no recuerdo mal, Silvio, yo te decía, mira, vamos a ver cómo opera el gobierno y cuál ha sido podríamos decir, el aprendizaje que ha tenido de experiencias precedentes. Si no recuerdo mal, creo que mencionaba el tema de el aprendizaje o no que puede haber tenido el gobierno respecto al derrotero de la ley base, ¿no? Sí. Bueno, evidentemente el gobierno no hay duda que ha aprendido en el camino en esta especie de esquema ensayo-error casi permanente de todos los años, y bueno, el tratamiento con esta ley, bueno, de esta manera no estuvo exento el capítulo sobre el artículo 24, estuvo marcado por otro tipo de estrategia y de actitud en términos políticos, digamos, ¿no? Y bueno, marcó un gobierno con una reforma muy ambiciosa, pero que entendía los límites de su propia ambición, en la medida que, bueno, para que esa reforma prosperara, inicia una serie de negociaciones con actores, jefes de ejecutivo provincial, los gremios en torno al tema de la cuota sindical, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay un gobierno ahí que en medio de su esquema de ensayo-error, bueno, hay más acierto y menos error, pero sigue sin estar exento de esos errores, como lo que vos comentabas recién, que se vio en el propio proceso de la reforma laboral. Seguro, seguro. Y hay una muy buena noticia también para el gobierno, no así para el justicialismo, kirchnerismo, como lo quiera llamar. 3 senadores, ¿sí? Bueno, tomaron la determinación, ¿sí? Que responden a gobernadores del PJ de Salta, Tucumán y Catamarca, ¿sí? Cercanos a la Casa Rosada. Bueno, decía que tomaron la decisión de romper con el bloque de Unión por la Patria, ya no sé cómo llamarlo, ¿no es cierto? Y tener a la menor representación del justicialismo desde 1983 en la Cámara Alta. Así es. Bueno, eso te da una pauta de que, bueno, la política en el peronismo ya cada vez menos se dicta desde San José 1711, digamos, ¿no? Es decir, cada vez Cristina Kirchner tiene evidentemente menos peso, y bueno, la figura de Cristina Kirchner se va poco a poco eclipsando, ¿no? Bueno, y esto yo creo que además en un contexto en el cual tenés una crisis del peronismo como pocas veces, ¿no? Es cierto que el peronismo ha emergido de crisis muy profundas, pero me parece que esta tiene algún elemento distinto. No quiero caer en algún lugar común de algunos sectores que plantearían que bueno, el peronismo ya desaparece de la vida política argentina, pero me parece que hay motivos que tienen que ver con cambios en la sociedad, si querés, en el modelo productivo que la Argentina parece perfilarse tener en las próximas décadas, y los propios impactos que esto tiene en la configuración de la sociedad y del mundo del trabajo en particular, que, bueno, sin duda obligan al peronismo por lo menos a una reorganización y una adecuación muy profunda. Comparto. En clave que si los pistas te diría, el peronismo necesita urgentemente nuevas canciones, ¿no? Sí.
Sí, bueno, que no las canta Alberto Fernández, por Dios, te lo suplico. Sí. Ahora... Y si no, parece que todavía no tienen los temas tampoco. Claro, no tienen la partitura, ni siquiera. Todavía la partitura no la tienen. Claro, Sí. bueno, y con respecto a lo que nos estabas comentando recién, de la implosión del peronismo, de estas divisiones que se están dando, estas escisiones, hay gobernadores como Sanz, por ejemplo, Jalil y otros gobernadores peronistas que están hartos de las formas y de los modos de Cristina Fernández de Kirchner, queriendo digitar a través del apriete distintas situaciones, por ejemplo, ordenando, bajando línea de cómo llevar adelante dentro de los distintos, digamos, de las unidades básicas, no sé cómo llamarlas ya, del peronismo, queriendo digitarlas de alguna manera. Y hay gobernadores que ya están hartos de ese estado de situación. Creo que también a sabiendas de que la figura de Cristina Fernández de Kirchner se está desvaneciendo totalmente. Sí, sin duda. Yo creo que la influencia de Cristina Kirchner hoy va claramente en declive. Habrá que ver quién puede ser el eventual heredero de alguna variante, llamarle kirchnerista, post-kirchnerista. Yo no lo veo, no lo veo. Hoy veo, digo, lo que sí únicamente veo por ahora, que es, bueno, dentro de todo este conglomerado de tribus que tiene hoy el peronismo, bueno, todavía la kirchnerista es la mayor, pero no es la mayoritaria, ¿sí? Es la mayor, pero no es la mayoritaria. Uh-huh. Convive con otras tribus. Y yo vuelvo al tema que te decía recién, como un comentario medio penal, ¿no? Que me parece que los cambios que está viviendo la Argentina afectan al propio peronismo, porque yo me animaría a decirte que acá empieza a haber hasta una especie de corte entre un peronismo del, comillas, interior, no me gusta mucho esa expresión, pero comillas, peronismo del interior frente al peronismo del AMBA, me parece, ¿no? Uh-huh. Y yo te diría que en términos sociológicos acá, me parece que el peronismo del AMBA empieza a retroceder, y esto claramente se manifiesta en esta declinación de la figura de Cristina Fernández, y empieza a emerger este peronismo del interior, que quizás a futuro, eso que decimos interior pasa a ser el centro del país, y lo que es el centro del país pasa a ser la periferia, ¿no? Que es muy probable. Y me parece que ese peronismo que hoy llamaríamos del interior, comillas, periférico, pasa a ser un actor central. De alguna manera me parece que, digo, como peronismo, el peronismo, digo, el movimiento del litio y de las fuentes de energía petrolera, digo, ¿no? Sí. Para ponerle así un nombre, si querés, en términos productivos, ¿no? Uh-huh. Me parece que ese peronismo del litio, digamos, puede ser central en esa organización futura, y bueno, así como el AMBA puede llegar a tener a futuro un lugar muy secundario, sus expresiones políticas también, me parece. Sí, comparto. Kicillof no es un buen candidato bajo ningún punto de vista. No hay nombres. No. Era lo que comentabas hace instantes, nada más. No hay nombres. Y el peronismo siempre fue muy verticalista. Se elegían a dedo los candidatos a presidente. Sí. Bueno, hoy vive esta situación también, que la vivió en otras épocas, de, bueno, cuando el peronismo pierde una elección, tiende más bien a horizontalizarse, a tener una lógica un poco más horizontal, y de alguna manera el poder los disciplina, ¿no? Uh-huh. Pero acá aparece un tema que es la expectativa del poder parece lejana, por lo tanto parece lejano cualquier tipo de ordenamiento, en la medida que tampoco aparece ningún actor que esté en condiciones de poner orden en la tropa, ¿no? Porque en el caso de Kicillof, Kicillof asume la liderazgo en el kirchnerismo y demás, pero ahí tendría un problema, que Kicillof podría liderar una de las diferentes tribus, ¿no? Y además está el problema, yo creo que esto también lo conversamos en otra oportunidad, que es ¿qué podría Kicillof mostrar de distinto a lo que ha mostrado Cristina, a partir del momento que él ha sido parte durante muchos años de las diferentes experiencias, ¿no? Yo me acuerdo, salvando las distancias, si querés, consideraciones de tipo ideológica, me acordaba el caso de lo que le había pasado un poco a Duhalde con Menem en ese momento, ¿no? Bueno, Duhalde aparecía asociado con toda la experiencia de los años 90, y bueno, para Duhalde era muy difícil plantearse como cambio
en un contexto en el cual, bueno, desde diferentes lugares había acompañado, aún cuando había confrontado con Menem, y eso, bueno, digamos, lo pagó en términos electorales, ¿no es cierto? Me parece que, salvando las distancias y los tiempos y demás, me parece que Kicillof tiene un problema que es el de, bueno, cómo escribir una partitura nueva en un contexto en el cual la producción discográfica ya está formateada, digamos, ¿no? Este es el problema que yo veo ahí, ¿cierto? Sí. Y lo otro, bueno, que esto se ve, me parece que en lo que es la propia conclusión del peronismo, que, bueno, el peronismo a quién representaría hoy, porque, a ver, si el peronismo es la CGT representa una parte del mundo del trabajo, que es la parte del trabajo registrado, ¿no? Sí. Hay ahí un tema de desconexión entre el peronismo y el mundo del trabajo no registrado, ¿sí? Que, bueno, no tiene todavía una traducción política, los términos que sigo en la relación del peronismo tiene con los trabajadores formales, o sí la tiene, y en alguna manera la tiene con la libertad avanza, ¿no es cierto? Digo, la lógica del trabajador rápido, para poner un ejemplo. Sí, ¿no? sí. Entonces me parece que hay un cambio de paradigma y un cambio de época, ¿no es cierto? Y bueno, hay que ver en qué medida el peronismo o algo que lo suceda tiene la capacidad de poder leer ese cambio de época, de clima y de paradigma, ¿no? Y plantear a partir de ahí actualmente una alternativa con respecto a la libertad avanza, ¿no? Por supuesto. Ahora lo que hay que destacar, sin lugar a dudas, y me parece que vas a estar alineado conmigo, es el trabajo tanto que llevó adelante Santilli como ministro del Interior al acordar con gobernadores y la misma Patricia Bullrich dentro del Senado. Sí, sin duda. Bueno, eso tiene que ver con lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Que es, bueno, ahí hay un tema yo te diría, de cierto aprendizaje de cómo funciona el sistema político, que permite que, bueno, iniciativas que tenían más dificultad para prosperar al principio, bueno, hoy pueden salir de manera un poco más aceitada, digamos, ¿no? No fue claramente, no fue el mismo derrotero el que tuvo la reforma laboral que aquel que tuvo en sus comienzos la ley de base, digo. Claramente fueron, yo te diría que eran dos gobiernos y dos lógicas de gobierno, si se quiere. Claro, el músculo político en ese momento del oficialismo era poco menos que nulo. Sí, es cierto también, claro, es cierto. También es cierto que media una elección legislativa, que además al gobierno le da otro volumen político, que debilita de alguna manera la propia oposición, y también algo que no es menos importante marcar, que es, bueno, hay un acompañamiento, por lo menos hasta ahora social, en el cual de alguna manera el gobierno ha hecho una propuesta de austeridad muy estricta, y que la sociedad ha acompañado, y que probablemente le ha acompañado, no sé si tanto por las virtudes de la austeridad como por el temor al pasado, ¿no? Y todavía me parece que tiene mucho peso el tema del temor el temor al pasado. Sí. Creo que eso todavía tiene un peso muy importante, ¿no? Bueno, todo esto sabemos que es dinámico, ¿no es cierto? Esto habrá que preguntarse, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo en el horizonte la sociedad va a acompañar este ajuste, ¿no es cierto? Y ¿cuánto lo puede tolerar también, no es cierto? Claro, cuánto lo puede tolerar, y bueno, en este contexto de hasta dónde la sociedad acompañe, también es, bueno, en qué medida puede aparecer o no alguna alternativa que ofrezca alguna expectativa de algo también, ¿no? Porque ese es un problema que tiene hoy la oposición, ¿no? Además de su fragmentación, es la incapacidad de ofrecer un bien básico elemental, que es ¿cuál? Futuro. Seguro. Es decir, más allá de los programas y más allá de las cuestiones técnicas, bueno, al final el que gana una elección es alguien que lo hace porque convence a la sociedad de que es capaz de generar algo, llamarle expectativa, llamarle futuro, ¿sí? Me parece que pasa por ahí, ¿no es cierto? Sí, y bueno, ese será el desafío que tendrá la oposición en los próximos años, no sé si para 2027 o
o para 2031 o para cuando sea. ¿No? Sí. Santiago, muy claro, como siempre. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado. Siempre, no me canso de decirlo, un gusto enorme. No, por favor, el placer es mío. Un abrazo para todos. Abrazo enorme, Santiago, hasta siempre. Muchas gracias. Adiós. Chao, hasta luego. Hasta luego. Lo escuchabas al gran Santiago Leiras, politólogo, pasar por la cocina de las noticias.